El objetivo principal de una prueba retrospectiva o backtesting, como se lo conoce en inglés, es evaluar qué tan bueno o qué tan malo es algún método de pronóstico. Esta presentación está dividida en tres partes. Primero hablaremos de sesgo y variabilidad, algunos conceptos básicos en torno a ello. Después plantearemos el problema de la evaluación de pronósticos y finalmente discutiremos algunas pruebas retrospectivas. Comenzaré por retomar algunos conceptos del vocabulario internacional de metrología emitido por el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Este es un organismo internacional cuyos miembros son varios países, la mayoría de los países en el mundo, entre los cuales se encuentra México, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de Europa y de Latinoamérica. Comenzamos por el concepto de exactitud o accuracy, como se dice en inglés, y tiene que ver con qué tan cerca queda una medición o pronóstico en este caso del verdadero valor que se quiere estimar o pronosticar. El concepto de precisión tiene que ver con mediciones repetidas o pronósticos repetidos de aquello que se quiere estimar y se quiere medir qué tanta variabilidad, ¿no? hay de ese método o sistema de medición o pronóstico cada vez que se lleva a cabo bajo las mismas condiciones. Visualmente lo podemos ver de esta manera. Digamos que este es el valor de referencia que queremos medir, estimar o pronosticar, ¿no? Y este es el valor que nos da nuestro instrumento de medición o nuestro método de pronóstico. Entonces, decimos que un método de pronóstico de medición es más exacto o está más cerca de ser exacto si es el valor que nos reporta nuestro instrumento de medición o método de pronóstico está más cerca del verdadero valor que se quiere medir o estimar, ¿no? Entonces hablamos de mayor o menor exactitud de nuestro método, y la precisión tiene que ver con la variabilidad de nuestro instrumento de medición o método de pronóstico bajo las mismas condiciones. Estos dos conceptos de exactitud y precisión en estadística se conocen con distinto nombre. La exactitud tiene que ver con el sesgo, ¿no? Entonces, si la exactitud es máxima, es perfecta, entonces decimos que nuestro método es insesgado, y en la medida en que nuestro método se va alejando del verdadero valor que queremos estimar, pues decimos que tiene cierto sesgo. Y la precisión tiene que ver con la variabilidad de nuestro instrumento de medición o nuestro método de pronóstico. Podemos hacer una analogía de hacer pronósticos con el tiro al blanco, ¿no? Entonces aquí tenemos un tablero de dardos que quizás ya conozcan o estén familiarizados con él. Y bueno, pues el objetivo es lanzar dardos y tratar de dar lo más al centro posible. Claro, aquí hay todo un esquema de puntuación, dependiendo de en qué zona des y qué tan cerca del centro estés. Entonces nosotros vamos a suponer que cada vez que hacemos un pronóstico es como lanzar un dardo que pretendemos que dé justo en el centro, ¿no? Ese es nuestro ideal, y si no, bueno, por lo menos lo más cerca posible del centro del tablero. Entonces, cada vez que hacemos un pronóstico, pues a veces daremos en el blanco, a veces no tan cerca. Entonces, vamos a eliminar de momento los bonitos colores del tablero y los números, y pensemos simplemente que el objetivo de nuestros pronósticos es dar justo en el centro y que vamos a lanzar dardos, es decir, vamos a hacer pronósticos y vamos a ver qué tan buenos somos para dar en el blanco. Un primer tirador hace una serie de lanzamientos y obtenemos el siguiente resultado. Aquí diríamos pues, que el tirador es bastante bueno porque pues, la mayoría de sus lanzamientos dan en el centro, algunos pocos se alejan, pero no demasiado. Entonces digamos que este es un tirador que está cerca o bastante cerca de lo ideal. El siguiente tirador nos da los siguientes resultados, y pues igualmente que el anterior podemos decir que pues en promedio está dando en el centro o muy cerca del centro, la mayoría de sus tiros por ahí andan, pero algunos de sus tiros ya se empiezan a alejar
más del centro, al menos más que el tirador anterior. Y finalmente tenemos este tirador que igualmente está dando la mayoría de sus tiros cerca del centro, pero que ya presenta mucha mayor variabilidad. A veces sí de plano da hasta incluso fuera del tablero. Entonces aquí podemos decir que si bien este tirador está apuntando correctamente hacia el centro, pues es menos preciso. A veces sí de repente le falla por mucho. Aquí tenemos el caso de un tirador que, pues si bien está lanzando todos sus dardos alrededor del objetivo que es el centro, pues nunca da en el centro, siempre tiene una variabilidad, ¿no? Y de hecho un sesgo sistemático, ¿no? Alrededor de la meta que es el centro. Y finalmente tenemos el ejemplo de un tirador que no está muy lejos de la meta, podríamos decir que tiene sesgo, obviamente, pero poco y poca variabilidad, ¿no? Entonces son estos algunos ejemplos de lo que nos puede ocurrir al hacer pronósticos si hacemos esta analogía con el tiro al blanco. ¿Cómo evaluar un método de pronóstico? Bueno, hay que recordar el concepto de error cuadrático promedio en estadística, ¿no? Que se utiliza para evaluar qué tan bueno es un estimador, que le vamos a denotar T, de algún parámetro teta, ¿no? Que podemos pensar en este parámetro no necesariamente como el parámetro de un modelo, sino puede ser simplemente la cantidad de interés que nos interesa estimar o pronosticar, ¿no? El error cuadrático promedio de un estimador se define como la esperanza de las desviaciones cuadráticas del estimador respecto a la cantidad que se pretende estimar. ¿Por qué al cuadrado? Porque nos interesa por igual ver las desviaciones que tiene nuestro estimador respecto al parámetro, ya sea por arriba o por abajo del verdadero valor del mismo. Entonces, elevando al cuadrado, eliminamos el efecto del signo, ¿no? Y además, elevando al cuadrado en lugar de valor absoluto, es un poquito mejor porque va a castigar fuertemente las desviaciones importantes que tenga nuestro estimador respecto a la cantidad que pretende estimar. Y la esperanza quiere decir que vamos a calcular en promedio cuáles son esas desviaciones cuadráticas. Entonces, lo ideal sería que el error cuadrático promedio del estimador fuese cero, ¿no? Ese sería el estimador perfecto, ¿no? Y bueno, si no es esto posible, pues entre varios estimadores, pues preferiremos aquel que tenga el menor error cuadrático promedio posible. Desarrollando este binomio al cuadrado y aplicando propiedades de la esperanza, se puede obtener una expresión equivalente que quede en términos de la varianza del estimador más esta cantidad al cuadrado, que es justamente lo que se conoce como sesgos del estimador. Es decir, se define como la diferencia entre la esperanza del estimador y el valor que pretende estimar. Entonces, esto que aquí queda representado como varianza es realmente la variabilidad del estimador, ¿no? O regresando a la terminología inicial, el grado de precisión del estimador. Y el sesgo tiene que ver con la exactitud del estimador, ¿no? Si está apuntando o no a la dirección correcta. Por ejemplo, en este caso que ilustrábamos con el tiro al blanco, en el caso de los puntos rojos, pues si calculáramos en promedio en dónde están ubicados estos puntos, pues nos va a dar que en promedio están en el centro, ¿no? Si el promedio de estos puntos nos va a dar 0, entonces en este caso el sesgo nos lo daría igual a 0, ¿no? Pero tiene una varianza bastante grande, ¿no? Es decir, constantemente los tiros están lejos de donde deben de estar, ¿no? Y en cambio, en el caso de los puntos azules, tenemos el caso que sí, el sesgo no es 0, ¿no? Entonces, esta cantidad no es 0, pero la varianza tampoco es muy grande. Entonces, vemos que en ocasiones puede haber un trade-off entre variabilidad y el sesgo. Idealmente, queremos que la variabilidad sea lo más pequeña posible y el sesgo lo menor posible, idealmente 0 ambos. Entonces, ¿cómo evaluar pronósticos aprovechando este concepto de error cuadrático promedio de la estadística? Bueno, primero tener en mente que lo ideal sería dar siempre en medio. Eso sería lo ideal y en la medida en que nos acerquemos a eso, pues nos va a gustar más un método de pronóstico. Entonces, el método ideal es aquel
en el que se logra que la realidad resulte igual a los pronósticos que hicimos respecto a la misma. Lo podemos plantear como esta sencilla ecuación. Le llamo a la realidad y, pero y mayúscula, para que quede claro que es una variable aleatoria, porque la realidad pues, nos resulta incierta al momento que hacemos un pronóstico. Y el pronóstico lo denoto con X minúscula, aquí no variable aleatoria, porque yo tengo algún método de pronóstico y obtengo algún número que pretende pronosticar esa realidad. Entonces yo conozco esto primero y luego me voy a esperar a ver si la realidad resultó igual a lo que pronostiqué. Esta ecuación y igual a x lo podemos ver como un caso particular de la ecuación de esta recta, ¿no? Es decir, y igual a la ordenada del origen, que es a, y la pendiente b. Entonces, pues lo ideal va a ser que a sea igual a 0 y b sea igual a 1 para que obtengamos esto ideal. Y entonces vamos a ver en un momento dado, pues qué tanto nuestros pronósticos y la realidad que se observó para cada pronóstico pues se parecen o no a esta recta. Entonces, esto es lo ideal. Cada punto rojo representa un par en donde el valor X pues es justamente el pronóstico que hicimos y el valor Y representa lo que realmente se observó respecto a ese pronóstico. Entonces, si todos los casos caen sobre esta recta que tiene ordenado origen 0 y pendiente 1, pues quiere decir que le atinamos a todo y entonces que tenemos un método de pronóstico, pues si no ideal, al menos ha resultado ideal con las observaciones que se han tenido. Un método casi ideal se verá de esta forma, ¿no? Es decir, los pronósticos y contra lo real, pues se mueven muy cerca de esa recta con ordenado origen 0 y pendiente 1, y bueno, pues un poco de variabilidad, pero no mucha, entonces diríamos, bueno, pues es un método que funciona bastante bien para hacer pronósticos. Este sería el caso de un método que tiene sesgo sistemático, es decir, como que los puntos sí siguen sobre una recta con pendiente 1, como lo deseamos, pero pues la ordenada origen de esta recta pues no va a ser en 0. En este caso sería fácil corregir nuestro método de pronóstico, pues simplemente habría que sumarle a nuestros pronósticos la cantidad adecuada, constante, para que esta recta que está acá abajo quede justamente sobre los puntos. Pero típicamente nos enfrentaremos a situaciones como esta, ¿no? Es decir, estos son los distintos casos de pronósticos contra lo real. Y pues la pregunta es cómo decidir si de plano mi método de pronóstico está muy mal o no está tan grave, digamos, porque pues a ojo uno puede ver lo que uno quiera ver, ¿no? Puede uno verlo mal o bien según el humor que uno esté. Entonces sí necesitamos un método un poquito más formal. Lo visual es bueno, ayuda a ver cómo andan las cosas, pero finalmente requerimos algún procedimiento estadístico formal para tomar una decisión sobre si este método pronóstico debiera o no rechazarse. Pues como ya lo planteamos como una relación lineal, podemos pensar en ajustar una regresión lineal simple. Esto es, aquí está la ecuación de la recta, a más b x y se agrega un término de error que se supone son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas normal con media cero y varianza constante sigma cuadrada, ¿no? Este es el modelo clásico de regresión lineal simple. Y entonces una prueba de sesgo o exactitud para mi método de pronóstico sería plantear la hipótesis estadística de que A sea igual a 0 y B sea igual a 1. O sea, esto es lo que quisiéramos, ¿no? Recordemos que esto es lo que representa pues que nuestros pronósticos estén perfectamente en línea con la realidad. Entonces, si en un momento dado, a la hora de hacer una prueba estadística, se rechaza esta hipótesis, pues entonces diremos que nuestro método tiene sesgo y por lo tanto debiera de ser rechazado como un método adecuado de pronóstico. Y ya el asunto de la variabilidad o precisión, pues se va a medir o cuantificar por medio de este parámetro sigma cuadrada de los errores, ¿no? Entonces recordemos, este modelo de regresión lineal simple tiene tres parámetros, a estimarse, A, B y sigma cuadrada. A y B tienen que ver con el sesgo o exactitud.
entre más estén cerca A de 0 y B de igual a 1, pues mi método va a ser mejor. Si de plano se alejan demasiado y acaba rechazándose que A es igual a 0 y B es igual a 1, muy importante, las dos cosas se tienen que cumplir, pues entonces vamos a rechazarlo por ser un método significativamente inexacto o con un alto nivel de sesgo. Y el asunto de la variabilidad o precisión, pues lo medimos o cuantificamos por medio de del tercer parámetro que se estima a partir de sigma cuadrada en la normal 0 sigma cuadrada. Entonces, esta es la hipótesis nula que queremos ver si rechazamos o no rechazamos. ¿Cómo construir la prueba para esta hipótesis? Bien, podemos notar primero que tenemos dos hipótesis involucradas, de hecho, ¿no? Una que tiene que ver con la ordenada al origen, que hace igual a 0, y respecto a la cual pues podemos construir una regla o región de rechazo a un cierto nivel de la prueba que le vamos a llamar alfa 1. Y tenemos una segunda hipótesis que tiene que ver con la pendiente, ¿no? Que la pendiente sea igual a 1 y le podemos construir su región de rechazo a un cierto nivel alfa 2 con técnicas ya conocidas de regresión lineal simple. Notemos entonces que nuestra hipótesis de interés es justamente la intersección de las dos hipótesis anteriores para las cuales pues es relativamente sencillo construir las regiones de rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una región de rechazo para la hipótesis de interés cuando ésta se construyó a partir de una intersección de hipótesis cuyas regiones de rechazo ya conocemos? Se obtiene de la siguiente manera, haciendo la unión de las regiones de rechazo de las hipótesis que la componen. ¿Por qué queda la unión? Porque queremos que simultáneamente se cumplan estas dos hipótesis, que A sea igual a 0 y que B sea igual a 1. Entonces, con que una falle, ¿no? Con que una se rechace, pues se va a rechazar la intersección. Por eso es que es un no. Ya sea que haya un rechazo por el lado de la hipótesis para igual a 0 o que haya un rechazo por el lado de la hipótesis B igual a 1, pues deberíamos rechazar la hipótesis que nos interesa. Por eso es que la región de rechazo de una intersección de hipótesis se obtiene mediante la unión de las regiones de rechazo de las hipótesis involucradas. Aquí va a quedar la duda de qué nivel queda la prueba, ¿no? Porque tenemos los niveles alfa 1 y alfa 2 para cada uno de estas hipótesis, pero pues de qué nivel va a quedar esta región de rechazo que es la unión de estas dos. Bueno, el asunto para obtenerla de manera exacta puede ser un poquito más elaborado porque habría que trabajar con la distribución conjunta de los estimadores de máxima verosimilitud de A y B, entonces va a ser una distribución bivariada, ¿no? Entonces puede ser un poco latoso porque la probabilidad o el nivel alfa de la región de rechazo pues va a ser la suma de alfa 1 y alfa 2 menos algo, ¿no? menos la intersección. Y calcular esa intersección puede ser un poco elaborado. Sin embargo, si se escogen valores de alfa 1 y alfa 2 bastante más cerca a 0 que a 1, que es lo que usualmente se hace, pues entonces esa cantidad que había que restar aquí es realmente bastante pequeña. Entonces, pues sabemos que el nivel alfa no va a pasar de la suma de alfa 1 más alfa 2, y estrictamente había que restar algo que es una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, en un momento dado, pues si queremos un cierto nivel alfa para la región de rechazo de la hipótesis que nos interesa, pues bastaría con tomar, por ejemplo, alfa 1 igual a alfa entre 2, también esto igual a alfa entre 2, y así ya logramos el nivel alfa que queremos. Ahora, aún así, construir la prueba de hipótesis para este caso, para B igual a 1, bueno, no es difícil, pero habría que modificar lo que normalmente hacen los paquetes estadísticos, ¿no? Los paquetes estadísticos para hacer regresión simple, en automático ya te hacen la prueba para A igual a 0, perfecto, y para B igual a 0, no para B igual a 1. Entonces, para poder aprovechar esos mismos paquetes y no tener que hacer la prueba por fuera, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver que estos son nuestros pronósticos contra lo real. Entonces, bueno, se ve más o menos bien sobre la recta identidad, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es hacer una rotación de 45 grados, ¿no?
Y entonces se vería de esta forma. Y entonces aquí equivaldría lo que queremos someter a prueba a que A sea igual a 0 y B sea igual a 0, ¿no? Gracias a esta rotación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta rotación? Pues con fórmulas muy sencillas de geometría analítica. Entonces, los valores originales x, y y, ¿no? Que serían estos que están acá, les aplicamos esta fórmula, ¿no? Y obtenemos los valores ya rotados x, y asterisco, y asterisco, que son estos que están aquí. Entonces, esos ya están en esa posición. Y entonces, pues ahora sí podríamos aplicar cualquier paquete estadístico que nos guste para hacer regresión lineal simple y plantear las hipótesis A igual a C, A asterisco igual a 0 y B asterisco igual a 0, ¿no? O sea, ahora estaríamos viendo si la recta que mejor explica estos valores rotados es la recta exactamente igual a 0, con A igual a 0, B igual a 0. Y la intersección de estas dos hipótesis pues resultaría equivalente a la hipótesis nula para la cual queremos construir una prueba de hipótesis, ¿no? Y lo mismo aplica, es decir, la suma de los niveles de estas pruebas pues es una cota superior del nivel de la prueba que queremos. Y pues si los valores alfa 1 y alfa 2 son bastante cercanos a 0, ¿no? Por ejemplo, si usas valores como .05, .01, bueno, pues es casi igual, ¿no? Entonces, esta sería la forma general de evaluar pronósticos aplicando regresión lineal simple. Ahora vamos a abordar un caso particular, y es cuando las cantidades involucradas, es decir, tanto pronósticos como la realidad que se desea pronosticar, son cantidades estrictamente positivas, y más aún cuando esas cantidades representan, por ejemplo, cantidades monetarias. Pensemos en el caso de seguros, que estamos haciendo pronósticos de siniestralidad en monto, queremos comparar esos pronósticos de siniestralidad versus la siniestralidad observada. Aquí quiero discutir brevemente por qué convendría pasarnos a una escala logarítmica antes de hacer la evaluación de los pronósticos. Supongamos que tenemos un pronóstico de siniestralidad de 100 millones de pesos para un cierto ramo de seguros, y que la siniestralidad real termina siendo de 110 millones de pesos. Esto quiere decir que hay una diferencia absoluta de más 10, es decir, que la realidad superó en 10 millones al pronóstico que se tenía de siniestralidad. Esto es que está por arriba en 10% de lo que pronosticamos. Y supongamos que en otro ramo de seguros hicimos un pronóstico de 10 millones de pesos de siniestralidad y que lo real resultó ser igual a 11 millones. Aquí diríamos que la diferencia absoluta pues sería de 1 millón por arriba de lo que pronosticamos. Sin embargo, estas dos diferencias pues no se pueden comparar así, si no podemos decir que aquí hay mayor diferencia. Bueno, sí la hay en términos absolutos, pero típicamente lo que interesa es en proporción a lo que se pronosticó, cuánto es, si es mucho o es poco, ¿no? Entonces, estos 10 millones de diferencia, en proporción a lo que se pronosticó, representa un 10%. Igual que esto, ¿no? Aunque en términos absolutos sea mucho menos que los 10 millones, este millón, en proporción a lo que se pronosticó, pues es también un 10% de diferencia. Entonces, en este sentido, no podemos decir que el primer pronóstico es peor que el otro. Es decir, proporcionalmente a lo que está pronosticando, pues están esencialmente con una diferencia igual en porcentaje. Esto es porque 110 dividido entre 100 es igual a 1.10, lo mismo que 11 entre 10 pues es igual a 1.10. Entonces este punto 10 es justamente el 10% de diferencia. Si lo transformamos a escala logarítmica, es decir, calculamos el logaritmo tanto de los pronósticos como de lo real, veamos lo que sucede. Tenemos estos números, aquí ya están calculados los logaritmos, y si bien pues son cantidades, siguen siendo cantidades diferentes, notemos que la diferencia absoluta entre el logaritmo de lo real menos el logaritmo de lo pronosticado es la misma diferencia absoluta en los dos casos, ¿no? Es decir, se ven iguales como diferencias absolutas.
Ahora, como calculamos logaritmos, si aplicamos la operación contraria del logaritmo, que sería la exponencial, y calculamos la exponencial de esas diferencias absolutas, obtenemos justamente el 1.10, de donde identificamos de inmediato el 10% de diferencia. Entonces, esto es una razón, digamos un ejemplo numérico de por qué puede ser más conveniente trabajar en escala logarítmica si lo que interesa son diferencias proporcionales o porcentuales más que diferencias absolutas. Todo esto se explica sencillamente así. El logaritmo de lo real, es el logaritmo de 110, que es esta cantidad, menos el logaritmo de 100, que es esta cantidad, por propiedades de logaritmos es lo mismo que el logaritmo de 110 entre 100, que es lo mismo que el logaritmo de 1.10, que es lo mismo que el logaritmo de 11 entre 10. Y otra vez por propiedades de los logaritmos, es lo mismo que el logaritmo de 11 menos logaritmo de 10. Por eso es que esta diferencia absoluta es la misma. Visualmente, veamos también otro ejemplo de por qué es conveniente la escala logarítmica. Esta es la gráfica diaria del comportamiento del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores desde 1990 hasta principios de octubre del 2015. Entonces, aquí pareciera, por ejemplo, que aquí se ubica el inicio 95, entonces aquí podríamos ubicar el famoso error de diciembre del 94, ¿no? Pues parecía que ahí no pasó nada, ¿no? Que no le afectó a la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí está, por ejemplo, estamos cerca del 97, la crisis de los mercados asiáticos, pues parece que no fue gran cosa, ¿no? Y sin embargo, esta caída que se ve aquí espeluznante es lo del 2008-2009, lo de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Pareciera que para México fue la peor tragedia que nos pudo haber ocurrido. Y la situación no es así, porque este es el índice de la bolsa, pero lo que importa en cuestiones de inversión no es el valor absoluto de un índice accionario, sino las variaciones porcentuales, porque los rendimientos se calculan en porcentaje, no en términos absolutos, ¿no? Si tú en tu inversión obtienes un rendimiento de 1 millón de pesos, ¿cómo vas a decir si eso es mucho o es poco? Pues tiene que ser en proporción a cuánto invertiste. Si obtuviste 1 millón de pesos de rendimiento sobre una inversión de 10 millones, bueno, pues obtuviste un 10% de rendimiento. Pero si obtuviste 1 millón de pesos de rendimiento sobre una inversión de 1.000 millones, bueno, pues tienes un 0.1% de rendimiento, pues ahí ya puedes verlo como un tanto bajo, ¿no? En algún periodo de tiempo dado. Ahora, si cambiamos este índice de la Bolsa Mexicana de Valores a escala logarítmica, si simplemente calculamos el logaritmo del índice, vean cómo cambia y cómo se ven las cosas en una dimensión más adecuada. Ahí está, el logaritmo del IPC. Vean ustedes, ahora sí, el error de diciembre se ve del tamaño que se debe de ver. La crisis de los mercados asiáticos también aquí se ve, quizás no tan grande como el error de diciembre del 94, como se debe esperarse. Y vean ustedes, por ejemplo, la crisis hipotecaria en Estados Unidos, vean, pues ya no se ve tan grande. Pues sí, a nosotros digo, sí nos afectó el rebote, pero no fue un problema de México. Entonces, el rendimiento no se ve tan espeluznante como acá. Y acá tenemos estos otros movimientos. Entonces, aquí está el comparativo. Así es, el índice tal cual y el logaritmo del índice. Entonces, si lo que nos interesa son los rendimientos del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, entonces, pues lo que hay que ver es una escala logarítmica en vez de los valores originales o absolutos. Entonces, hablando de inversiones, de índices, de montos, de cantidades monetarias, en donde lo que importa es el rendimiento o el porcentaje de variación, pues conviene más trabajar con una escala logarítmica. Entonces volvamos al asunto que nos ocupaba, el asunto de los pronósticos. Dijimos, lo ideal es que la realidad sea exactamente igual a los pronósticos que hicimos respecto a ella, es decir, los llamamos y igual a x, y variable aleatoria, x minúscula, el valor que pronosticamos. Entonces, si estamos trabajando con cantidades estrictamente positivas, podemos calcular el logaritmo en ambos miembros de esta ecuación. Si hay valores ceros o valores negativos, bueno, pues entonces es lo que a continuación voy a mencionar, pues no se podría aplicar. Es estrictamente para cantidades positivas. Entonces podemos aplicar el logaritmo en ambos lados de esta ecuación.
Entonces es lo mismo que pedir que el logaritmo de y sea igual al logaritmo de x. Y otra vez, esto lo podemos ver como un caso particular de esta relación lineal. Si planteamos logaritmo de y igual a más b por el logaritmo de x más un error, un término de error, lo ideal será que a sea igual a 0 y b sea igual a 1 para que entonces los pronósticos estén lo más posible en línea con la realidad y quizás hay una cierta variabilidad, ¿no?, que vamos a manejar por medio de este término de error. Entonces, si no hay sesgo en nuestro método de pronóstico, a va a ser igual a 0 y b va a ser igual a 1 y en ese caso, pues esta ecuación se va a ver de esta forma. Donde epsilon, pues recordemos, es una variable aleatoria normal, un término de error que se distribuye normal con media 0 y alguna varianza sigma cuadrada. Y ahora nuevamente calculamos exponencial, la operación contraria, en ambos miembros de esta ecuación. Aquí nos queda y aquí nos queda exponencial de esta cantidad. Ahora la exponencial de una suma es igual al producto de las exponenciales, es decir, exponencial del logaritmo de x por la exponencial de epsilon. Pero exponencial del logaritmo pues se cancelan, entonces por eso me va a quedar x por la exponencial de esta variable aleatoria normal 0 sigma cuadrada. Y recordemos de nuestros cursos de probabilidad que la exponencial de una normal pues es una log normal con parámetros 0 y sigma cuadrada. Entonces aquí despejamos, o pasamos dividiendo x minúscula, entonces resulta que si no hay sesgo, es decir, que es lo que quisiéramos en nuestro método de pronóstico, deberá ser cierto que la realidad dividida entre lo que se pronosticó, pues debe ser una distribución log normal con parámetros 0 y sigma cuadrada. Entonces, esto nos sugiere que con lo que hay que trabajar es con los cocientes de la realidad observada y los pronósticos que con respecto a ella hicimos. Entonces, si por ejemplo tenemos n pronósticos, ¿no?, vamos a llamarles R1 hasta Rn, pueden ser, por ejemplo, n pronósticos que hicimos de siniestralidad, de lo que pensamos que íbamos a tener de siniestralidad en una compañía de seguros, en un ramo determinado, por los siguientes n periodos. Y luego supongamos que los siniestros, los montos realmente observados, que se tuvieron que pagar, fueron los valores S1 a Sn, ¿no? Entonces, pues simplemente habría que calcular estos cocientes SI entre RI, la realidad entre lo pronosticado, como nos lo sugirió el modelo anterior, y trabajar con eso, tratar de modelar esos cocientes. Entonces, ¿cómo interpreto estos cocientes? Pues muy sencillo, porque para cada par de valores pronóstico realidad, se calcula este cociente. Si ese cociente me dio igual a 1, pues quiere decir que la realidad fue exactamente igual al pronóstico que hice, entonces hablaremos de un pronóstico perfecto. Si un cociente de un momento da un valor menor a 1, quiere decir que el pronóstico fue mayor a la realidad. Entonces, ahí diríamos que ese pronóstico estuvo sobreestimando a la realidad. Y en el caso de que el cociente sea mayor a 1, quiere decir que, por ejemplo, el siniestro fue mayor a lo que se pronosticó y entonces habremos subestimado ese siniestro en particular. Entonces, como ya surgió la necesidad de trabajar con la distribución log normal, pues vale la pena repasar algunos conceptos respecto a ella y la relación que guarda con la distribución normal. Si z es una variable aleatoria normal con parámetros μ y sigma cuadrada, y definimos una variable aleatoria w igual a e a la z, exponencial de z, pues con técnicas sencillas de probabilidad es fácil demostrar que la distribución de probabilidad que tiene esta variable aleatoria w es justamente log normal con parámetros μ y sigma cuadrada. Solo que aquí es muy importante recordar que la interpretación de estos parámetros en la log normal no es la misma que en la distribución normal. En la distribución normal, la media es μ y la varianza es sigma cuadrada. En la log normal, la media ya no es μ y sigma cuadrada ya no es la varianza, ¿no? Son fórmulas distintas. Ahorita me voy a enfocar nada más en la media de la log normal. La media de la log normal es la exponencial de μ más sigma cuadrada entre 2. Es decir, el cálculo de la media de la normal involucra ambos parámetros, ¿no?, y los involucra de esta forma. Entonces ya no es exactamente lo mismo que con la normal. Sin embargo,
En el caso de lo normal, conviene observar la media geométrica, lo vamos a justificar un poquito o a motivar un poquito más adelante. La media geométrica de una variable aleatoria se define de la siguiente manera, solo está definida para cantidades estrictamente positivas y se define de la siguiente forma, es pasar a escala logarítmica la variable, ¿no? Por eso es que necesitamos que sea una variable positiva. Ya en escala logarítmica se calcula su esperanza y finalmente, como se aplicó el logaritmo, se le regresa mediante la operación contraria aplicando la exponencial. Así se calcula la media geométrica teórica. Ahora, como ya vimos que W es igual a E a la Z, si despejamos Z, pues nos va a quedar que Z es igual a logaritmo de W. Esto es que el logaritmo de una log normal es justamente una normal. Entonces, en este caso Z sería igual al logaritmo de W y la esperanza de Z, Z sí es normal y su esperanza es mu. Entonces, la media geométrica de una variable aleatoria log normal es justamente E a la mu. Ahora sí, solo involucra al parámetro mu. O calculando el logaritmo, ¿no? Tendremos que el logaritmo de la media geométrica de W, de una log normal, con estos parámetros, es justamente igual a la esperanza de Z, que es igual a mu. Así es como podemos interpretar el primer parámetro de una variable aleatoria log normal. Aquí tenemos una gráfica de casos particulares de la normal y la no normal. Entonces, si tenemos una normal con media 0 y varianza 1, a la hora que hacemos la relación anterior, es decir, calculamos E a la Z, obtenemos una log normal, que es la gráfica que tenemos a la izquierda. Así se vería la log normal obtenida a partir de la exponencial de una normal 0,1. Y ahora lo que antes era, digamos, el centro de la distribución, que era el 0, en la log normal va a ser el 1, ¿no? Porque en este caso el mío es igual a 0, entonces la media geométrica es E a la 0 es igual a 1. Entonces esto sería, digamos, el nuevo centro. Que además, dicho sea de paso, aunque no lo vamos a ocupar para la parte de estimación, la mediana de la log normal coincide con la media geométrica. Que lo mismo ocurre en la normal, ¿no? En la normal, la media y la mediana son la misma, ¿no? Entonces, por eso es que lo que en la normal es el centro, en este caso el 0, pues el centro de la distribución en la normal vendría a ser el 1. Y como vamos a usar a W para los cocientes, pues dijimos, entre más cerca esté o más se concentre la log normal alrededor del 1, pues quiere decir que mejor van a ser, mejor está comportándose mi método de pronóstico. Si ahora tenemos una muestra aleatoria de tamaño n a partir de una log normal con parámetros mu y sigma cuadrada, la media geométrica muestral, o sea, con lo que vamos a estimar la media geométrica teórica, pues se obtiene con la fórmula que quizás ya recuerden, es el producto de todos los valores observados y luego se le calcula raíz enésima. Por otro lado, si calculamos el logaritmo de cada una de estas W1 hasta Wn, pues ya vimos que la distribución de estas variables aleatorias Z y sería normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. Y la versión muestral de la media, en el caso de la normal, pues es justamente la media muestral, ¿no? O el promedio de las observaciones. Vamos a ver que hay una relación entre la media geométrica muestral y la media aritmética muestral. Si calculamos el logaritmo de la media geométrica, entonces, por propiedades del logaritmo, este exponente baja como 1 entre n por el logaritmo de este producto. Pero el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me queda 1 entre n por la suma de los logaritmos de las WI, que son las ZI que son normales y que coincide con la media muestral, que es el estimador puntual insesgado de mínima varianza de mu, ¿no? Entonces vemos que hay una perfecta congruencia entre el logaritmo de la media geométrica muestral y esta media muestral con respecto a lo teórico, ¿no? Ya habíamos visto que el logaritmo de la media geométrica teórica coincide con la esperanza de una normal que es justamente mu. Ya con todo lo anterior podemos plantear una prueba retrospectiva o para backtesting para evaluar qué
qué tan bueno es algún método de pronóstico y basándonos en las ideas anteriores. Entonces, la hipótesis nula que está sujeta a revisión o a un momento dado a una prueba estadística, pues es si el método de pronóstico es insesgado o no. Entonces queremos ver si hay evidencia estadística que nos lleve a rechazar o no esta hipótesis. En este caso, pues esta hipótesis sería equivalente a ver si es rechazable o no que la media geométrica de esos cocientes de realidad entre pronósticos es igual a 1 o no. Dijimos idealmente que fuera igual a 1. Y bueno, pues pedir que E a la mu sea igual a 1 es lo mismo que pedir que el parámetro mu sea igual a 0. Entonces, el camino para hacer una prueba por este camino, una prueba retrospectiva, pues sería el siguiente. Primero calculemos los log cocientes, es decir, calculemos los valores ZI igual al logaritmo de las WI, donde cada WI es el cociente de la siniestralidad observada entre lo que se pronosticó como siniestralidad para ese mismo periodo. Ya con los log cocientes, pues convendría aplicar una prueba de Shapiro-Wilk de normalidad para ver si realmente estos log cocientes se comportan normal, porque digamos aquí partimos de que eso es cierto, ¿no? Como también debe de hacerse en el caso de regresión lineal, ¿no? Pues hay un supuesto de normalidad de los errores, también en ese caso se debe de verificar si los errores observados, los residuos, se comportan normal o no. Si no hay problema con esto, es decir, si no se rechaza la hipótesis de normalidad, podemos aplicar la prueba T de student de dos colas, usual, porque digamos esta ya se distribuye normal, entonces pues ya los paquetes estadísticos traen esta prueba para hacer dos colas y la traen para ver si se rechaza o no la hipótesis nula de que mu sea igual a 0. Los paquetes estadísticos ya entonces te calculan en automático el p-value de esta prueba. Entonces recordemos que el p-value es la probabilidad de equivocarnos si decidimos rechazar esta hipótesis a la luz de la información muestral que se tiene. Entonces, si el p-value resultante es menor o igual que el nivel alfa que estamos dispuestos a tolerar de error tipo 1, es decir, si es demasiado pequeño ese p-value, pues vamos a rechazar el método de pronóstico. Es decir, quiere decir que sí hay por ahí algún sesgo estadísticamente significativo. Y en caso de que no se rechace, que el p-value no sea más chico de un nivel alfa que se planteó, pues entonces esos mismos paquetes estadísticos pues ya te calculan un intervalo de confianza para ese parámetro mu. Entonces puedes calcular un intervalo de confianza, por ejemplo, de 100 por 1 menos alfa por ciento, ¿no? Por ejemplo, si usas alfa igual a 0.05, pues que puedes calcular un intervalo de confianza del 95% para esa media geométrica, que bueno, los paquetes te lo van a dar para mu, pero luego ya después al intervalo le aplica el exponencial y ya vas a obtener el intervalo de confianza para la media geométrica. ¿Por qué lo queremos para la media geométrica? Porque es de la forma 1 más algo. Idealmente nos gustaría que este delta fuera igual a 0 para que no hubiera sesgo, pero bueno, el intervalo de confianza nos va a quedar como 1 más algo, bueno, de 1 menos algo a 1 más algo. Entonces habría que evaluar si este intervalo es aceptable o no. Este valor delta, si lo multiplicamos por 100, delta 1, delta 2, pues me va a dar el porcentaje por arriba o por abajo que podría estar en un momento dado ese cociente. Entonces, si no rechazamos, quiere decir que no hay un sesgo significativo en mi método de pronóstico, pero falta ver la parte de variabilidad de mi método de pronóstico. Eso lo voy a ver aquí. Si me queda un intervalo de longitud aceptablemente pequeña, pues entonces quiere decir que no hay mucha variabilidad. Si me queda demasiado abierto este intervalo, bajo algún criterio, pues entonces, aunque no se rechazó por sesgado, podríamos en el momento de rechazarlo por tener demasiada variabilidad. Recuerden que pretendemos de un método pronóstico las dos cosas, que sea sesgado, pero también que sea preciso, es decir, que no tenga demasiada variabilidad. Entonces, la longitud de este intervalo de confianza es una medida del grado de variabilidad de mi método de pronóstico. Otra prueba retrospectiva para lo mismo, para ver si un método es sesgado o no,
popular es la que se conoce como prueba binomial, o en estadística no paramétrica se le conoce como la prueba del signo. Y bueno, tratando de usar la misma notación que hemos venido ocupando, digamos los WI son los, recordemos, son los cocientes. Entonces, pues bajo esta prueba binomial lo que hay que hacer es ver cuántas observaciones son mayores que uno, es decir, en cuántos casos la realidad superó a mi pronóstico. Y pues si realmente mi método fuese sesgado, aquí lo que se plantea es que estrictamente esta vez se debería de comportar como una variable aleatoria binomial con parámetro n. N es el número de observaciones que se tienen, y con probabilidad de éxito un medio. Esto es, tendríamos que la esperanza sería igual a n entre 2, ¿no? Entonces esperaríamos que aproximadamente la mitad de las observaciones, la mitad de los siniestros quedarán por arriba de lo pronosticado y la otra mitad quedará por abajo de lo pronosticado. Entonces, lo que se tiene que hacer es calcular el p-value para esta prueba, que debe ser una prueba de dos colas, porque pues nos va a preocupar bajo esta visión si hay demasiados siniestros por arriba de lo pronosticado o demasiados siniestros por abajo de lo pronosticado, ¿no? Debería ser algo más o menos equilibrado. Entonces el p-value para esta prueba se puede calcular de la siguiente manera. Tendríamos tres casos esencialmente. La esperanza de esta binomial pues es n medio. Entonces, si está el asunto equilibrado, pues este número b pues debería ser más o menos igual a n medios. En caso de que este número b sea mayor a n medios, es decir, que la mayoría de los siniestros observados están por arriba de lo pronosticado, pues entonces tenemos que calcular esta probabilidad con la binomial, multiplicándola por 2, porque es una prueba de dos colas, ¿no? Si nos preocupa, decimos, ya sea con una b demasiado grande o demasiado pequeña, tiene que estar cerca de n medios. Y en el caso de que b sea exactamente igual a n medios, pues ahí se tiene que fijar el p-value en 1, es decir, estamos exactamente en medio de la distribución, entonces ahí no se rechazaría bajo este método. Y al contrario, si hay muy pocas siniestros por arriba de lo pronosticado, es decir, la mayoría de los siniestros se quedaron por abajo de lo pronosticado, que también eso no es lo ideal. Igual pues tenemos que calcular dos veces esta probabilidad. Recordemos, el 2 es porque es una prueba de dos colas en este caso. Y ya, calculando este p-value, pues si ese p-value resulta menor o igual que el nivel alfa que nos planteamos, pues tendríamos que rechazar el método de pronóstico. Rechazaremos la hipótesis de que es un método insesgado. Entonces, cuando ya se tienen dos métodos para lo mismo, es decir, ya planteamos una prueba de la media geométrica y una prueba binomial, pues ¿cómo se decide cuál método es mejor? Formalmente en estadística esto se hace analizando la función potencia de una y otra prueba bajo diferentes escenarios. No les voy a dar todos los escenarios que pude analizar al respecto, pero les voy a dar más o menos cuál fue el escenario promedio. Comparando la potencia, es el concepto que se utiliza en estadística, para comparar la potencia de la prueba por medio de la media geométrica versus esta prueba binomial, y se obtiene una gráfica como la que sigue. En el eje X va el valor mu. Recordemos que lo ideal es que mu fuera igual a 0. Entonces, en el caso de mu igual a 0, pues la prueba es insesgada. Bueno, no hay elementos para rechazar que sea una prueba insesgada. Y la medida en que mu sea distinto a 0, bueno, pues estamos hablando de un mayor grado de sesgo o inexactitud. Este es el valor alfa, el nivel de la prueba. Aquí lo puse en punto 0.5, pero tú lo puedes poner el valor que consideres adecuado. Entonces, estas son las funciones potencia. La que está en negro más grueso es la función potencia de la prueba geométrica, y la que está en negro más delgadito es la función potencia de la prueba binomial, ¿no? Entonces, la prueba ideal sería aquella que con probabilidad 0, eso es la potencia, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, que con probabilidad 0 rechace si la hipótesis es correcta, es decir, si mu es igual a 0. Entonces aquí nos gustaría que cerca del 0, pues esta probabilidad de rechazar sea baja. Y en la medida en que mu se vaya alejando de 0, por arriba o por abajo, pues nos gustaría que la probabilidad de que la prueba rechace el método sea más y más grande. Entonces, en este caso, pues ambas pruebas son de tamaño alfa, pero la prueba geométrica se apura
a rechazar más rápido que la prueba binomial. Esto estadísticamente, usando resultados de estadística matemática, se explica por el hecho de que la media geométrica muestral es un estadístico suficiente para el parámetro mu, cosa que no resulta ser el estadístico que ocupa la binomial, ¿no? Entonces la binomial está perdiendo información valiosa. Entonces es el concepto de suficiencia lo que hace la diferencia o lo que explica por qué era de esperarse que esta prueba por medio de la media geométrica sea una prueba mejor, es decir, más potente que la prueba binomial. Pero bueno, quizás convendría abordar un ejemplo numérico para ver por qué está pasando, cuál es la diferencia entre estas dos pruebas. Pensemos que se consideran solo 7 periodos, se hicieron 7 pronósticos de siniestralidad para 7 periodos y luego los comparamos contra la siniestralidad que efectivamente se tuvo. Entonces calculamos esos cocientes y vamos a suponer que nos dieron estos valores. Entonces, aquí nos dio punto 96, punto 97, 98, 99, 1.20, 1.30 y 1.40. ¿Qué quiere decir esto? Estos valores, recuerden, quiere decir que la siniestralidad estuvo por abajo de lo que se pronosticó, aunque poquito por abajo, ¿no? 4%, 3, 2, 1%. Pero en estos casos, la siniestralidad estuvo 20, 30 y hasta 40% por arriba de lo que se pronosticó. Entonces, quiere decir que cuando subestima por muchísimo. Cuando sobreestima, lo hace por muy poco. Si aplicamos la prueba binomial, el estadístico de la prueba nos va a dar b igual a 3 y nos va a dar un pi-value igual a 1, porque aunque son 7 periodos, pues la binomial en este caso toma los valores 0, 1, 2 hasta 7. Entonces los valores de 0 a 7 son 8 valores distintos. La esperanza, suponiendo que estuviera esto equilibrado con parámetro con probabilidad de éxito igual a un medio, sería 7 medios o 3.5. Entonces el 3.5, ahí está la mitad de la distribución. Entonces el 3 y el 4 están ahí a la mitad. Por eso es que ahí el pi-value va a ser 1. Es decir, la binomial no rechaza este tipo de situación y está lejos de rechazarla, lo más lejos posible. ¿Qué está pasando? Que la binomial solo está contando cuántas veces sobreestimamos o cuántas veces subestimamos, pero no está tomando en cuenta la intensidad de esas sobreestimaciones, subestimaciones, no está tomando en cuenta por cuánto nos quedamos cortos o por cuánto nos pasamos. Esa es la parte que hace a la binomial una prueba un poquito menos potente para lo que se pretende. En cambio, si calculamos la media geométrica muestral, pues aquí me da un 1.11, o sea, 11% alejado del 1, que sería lo ideal. Si calculamos el p-value con la prueba de la media geométrica, nos da un 0.15, es decir, un valor bastante bajo. Quizás, si tú te planteaste un nivel de prueba de 0.05, bueno, no vas a rechazar, pero porque también la muestra es bastante pequeña, ¿no? Pues nada más 7 observaciones, pero si esto sigue así, cada vez que un siniestro sobrepasa lo pronosticado, lo hace por mucho, este pi-value va a caer rápidamente bajo esta prueba, no lo va a hacer bajo la binomial, y eventualmente esto te va a llevar a rechazar. Y si calculamos el intervalo de confianza del 95% para la media geométrica, nos queda entre 0.95 y 1.29. Entonces vean cómo esto sí refleja esa tremenda variabilidad. Entonces quizás todavía la información no da, porque es una muestra pequeña, para que rechaces. Si tú te planteaste un nivel alfa de 0.05, bueno, este pi-value todavía a lo mejor no te rechaza el método por sesgado, pero este intervalo de confianza tan amplio, o sea, tan amplio como que puedes quedarte en promedio por abajo hasta el 29% de la realidad, pues nos está hablando de que tienes un método con una variabilidad enorme, que es justamente lo que se busca también cuidar, que no haya tanta variabilidad en el método de pronóstico. Entonces, así se ven en las observaciones anteriores. Aquí está el 1, que es el valor ideal, que es el cociente de la realidad entre lo pronosticado. Y aquí vemos, ¿no? 4 observaciones, pues muy cerca del 1 por abajo, pero cuando es por arriba, pues se va muy por arriba. Estas bandas azules son los valores críticos de la región de rechazo, es decir,
el rojo viene a ser la media geométrica muestral. Si esta banda hubiera quedado por acá arriba o abajo de esta otra azul, que es la región de rechazo, pues se hubiera rechazado. No está en la región crítica, por eso es que el p-value, bueno, dio punto 15, ¿no? Estas bandas están calculadas al punto 0,5. Otra prueba que me gustaría discutir, no he visto que tenga un nombre específico, yo le voy a llamar la prueba de cuantiles extremos. Y es una prueba con la que en lo personal no estoy de acuerdo, voy a explicar por qué. ¿En qué consiste esta prueba? Se hacen muchas simulaciones con el método de pronóstico, ¿no? Digamos, suponiendo que sean simulaciones de siniestralidad, entonces aquí ya se tiene el histograma de frecuencias. Entonces se calcula la media de esas simulaciones de mi método de pronóstico, y entonces es esta línea azul, esa va a ser mi estimación puntual de la siniestralidad, y luego se establecen dos cuantiles de forma arbitraria, ¿no? Típicamente este sería el cuantil 20%, este sería el cuantil 80%, y bueno, se considera que en un momento dado, si la realidad cae por arriba del cuantil 80 o por abajo del cuantil 20, esto se le llama zona de excepción, pues entonces ahí eso no nos va a gustar, ¿no? Digamos que se pretende que típicamente la realidad se mueva entre estas dos bandas rojas. Entonces se le llama epsilon a la cantidad que queda zona de excepción, ¿no? Entonces si aquí se usó el cuantil punto 20 y el cuantil punto 80 o 20% y 80%, entre estas dos está el 60%, entonces fuera quedaría 20 y 20%, sería igual, epsilon igual al 40% o punto 4. Entonces, en esta prueba se define una variable aleatoria m igual al número de excepciones, es decir, se va a comparar la realidad y se va a contar el número de veces que la realidad cae en la zona, digamos, llamada de excepción o la zona fea, ¿no? La que no nos gusta. Entonces, este número de excepciones pues se puede ver como una variable aleatoria binomial con parámetros n igual al número de periodos o de observaciones que se va a analizar y epsilon justamente a la probabilidad de la zona de excepción. Entonces, la esperanza de esta variable aleatoria binomial pues es n por epsilon. Entonces diríamos que lo aceptable sería que la realidad tuviera un número cercano a este número de excepciones, n por epsilon. Entonces, si llamamos m minúscula al número observado de excepciones, es decir, el número de veces que la realidad cayó en la zona de excepción, pues entonces lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que ese número de excepciones sea mayor o igual que el número observado. En este caso es una prueba de una sola cola, porque lo que preocupa es que hay un número demasiado elevado de excepciones, demasiado quiere decir muy por arriba de la esperanza que es n por epsilon. Y si la probabilidad de que esto suceda es muy pequeña, o sea, menor o igual a un nivel alfa que nosotros establecimos, ¿no? Que puede ser de 0.05 o algún valor suficientemente bajo que consideres adecuado, pues entonces se va a rechazar. ¿Por qué me opongo a que se utilice esta prueba de cuantiles extremos? Porque una prueba así estaría premiando, incentivando la variabilidad del modelo, que es justamente lo contrario de lo que estamos planteando. Queremos que el modelo pronóstico sea lo más preciso posible. Entonces, entre más anchas sean estas bandas, ¿no? Entre más se alejen de la media, pues mayor posibilidad van a tener de atrapar al observado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en el que todas las observaciones caen dentro de esas dos bandas rojas, ninguna cae en la zona de excepción, ¿no? Y en un momento dado, si digamos hubiera demasiadas observaciones que caen en la zona de excepción, pues una forma de corregir el problema sería incrementar la variabilidad de mi método de pronóstico para que estas bandas se vaya esta la superior más arriba, la inferior más abajo y logre atrapar a todas. A eso me refiero con que este método, en lugar de incentivar menos variabilidad y mayor precisión del método de pronóstico, estaría incentivando, motivando, premiando cada vez más variabilidad del modelo. Entonces, pienso que este método no debe ocuparse. Si aplicamos la prueba de la medida geométrica a estos datos que tengo aquí en pantalla,
Entonces vamos a calcular lo observado, que son estos puntos negros, entre, digamos, lo pronosticado, que en este caso sería esta línea azul. Entonces vamos a calcular esos cocientes y vamos a aplicar la prueba de sesgo por medio de la media geométrica a un nivel alfa igual a 0.05. Entonces, así se van a ver los cocientes. Recuerden que el 1 es lo ideal, ¿no? Idealmente me gustaría que todo estuviera sobre el 1 porque decir que mis pronósticos son perfectos. Entonces, así se verían los datos anteriores. Entonces, la regla de rechazo, en este caso, aplicando la prueba de la media geométrica, me queda una región crítica en que se va a rechazar el método de pronóstico si la media geométrica observada queda por abajo de 0.96 o arriba de 1.05. Entonces, aquí están estas bandas, o sea, la región crítica es acá y acá, ¿no? Esta línea roja es la media geométrica observada. Entonces, como no cae en la región crítica, bueno, en este caso, este método de pronóstico no se rechaza porque tenga sesgo. Entonces, aquí nos da 0.98, no se rechaza, y de hecho el p-value da 0.26, entonces como el nivel que se planteó era 0.05, bueno, pues no se rechaza. Y el intervalo de confianza, al 95%, en este caso da de 0.93 a 1.02. Recuerden, esta es una medida de la variabilidad. La prueba se concentra en que el método sea ensesgado, no se rechaza el que sea ensesgado, pero el asunto de la variabilidad pues se va a medir con este intervalo de confianza. Si este intervalo de confianza es o no aceptable, bueno, eso ya va a depender del usuario, ¿no? Si, digamos, en el caso de siniestralidad, si lo que preocupa es que la siniestralidad se vaya muy por arriba de lo que se pronosticó, pues aunque la media geométrica observada es de 0.98, que es una estimación puntual, ¿no?, de esos cocientes, me está diciendo que con un nivel de confianza del 95%, en un momento dado, esa media geométrica teórica no va a pasar del 2% por arriba de lo que pronosticaste. Entonces, si a ti te parece eso razonable, adecuado, bueno, pues vas a aceptar que tiene una variabilidad adecuada a tu modelo, ¿no? Si esto ya llega a porcentajes que te generen un problema, bueno, pues eso ya lo vas a decir tú. Pero entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que la prueba de sesgo vía la media geométrica te está evaluando el nivel de exactitud de tu método de pronóstico. Aquí no se rechaza, es decir, se considera que el nivel de exactitud es aceptable y la parte de variabilidad pues la controlas o la mides por medio del intervalo de confianza. Entonces aquí están las observaciones. Esta línea roja es la estimación puntual de la media geométrica, o sea, del cociente entre realidad dividido por lo pronosticado, y aquí está el intervalo de confianza del 95%. En este caso, pues, si te pareció adecuado el intervalo de confianza, diríamos que tenemos el caso casi ideal, ¿no? Es decir, estaríamos considerando que estas observaciones se mueven razonablemente cerca de lo ideal, pronósticos contra lo real. O volviendo al ejemplo de los dardos, pues sería un ejemplo en el que pues la mayoría de los tiros se están dando en el blanco o cerca de él y con poca variabilidad. Pues espero que esta plática te haya servido, que te sirva para afinar tus pronósticos. Ojalá todos sean en el blanco o muy cerca de él. Y pues te dejo con la siguiente caricatura respecto al lanzamiento de dardos.